Muy buenas noches, mis hermanos. Espero que estén muy contentos, muy animados de podernos reunir y de poder alabar a Dios. Qué increíble que podemos cantar estas alabanzas y darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Sin duda, me anima mucho verlos, poder conectarnos y poder tener esta reunión en esta semana. Estamos comenzando, bueno, hemos estado empezando en el mes que es muy especial. Por si no lo sabes, la iglesia aquí en México estamos cumpliendo 34 años que fue plantada la iglesia. Hace 34 años llegó un grupo de 13 misioneros con el deseo de compartir el mensaje y anunciar de lo que tú y yo hoy formamos parte, que es increíble formar parte de la iglesia, entender el plan que Dios tenía. Y sin duda en este tiempo, en estos 34 años, hemos visto cosas increíbles, hemos visto grandes milagros de Dios obrar y trabajar. No importa en qué año hayas llegado de estos 34, pero sin duda Dios te llamó con un propósito. Y en el tiempo que lleves en la iglesia, sin duda Dios ha hecho grandes milagros a través de tu vida. Y Dios ha escuchado tu oración y ha contestado sin duda muchas cosas. Lo que vemos hoy en la iglesia, sin duda, es la oración ha sido clave para cuánto Dios ha respondido a las oraciones. Yo estoy convencido que la oración es el centro de todo, y todo lo que oramos no es en vano nuestro trabajo, porque sin duda le estamos orando a Dios, le estamos clamando y dependemos completamente de Él. Nuestra relación con Él es nuestra dependencia completa. Sin una relación espiritual nos hundimos, nos destruimos. Necesitamos entender esto fuertemente. Y yo quiero compartirles hoy una práctica que teníamos muy común. No sé si tú la hagas, la hayas oído, tal vez no comúnmente, pero cuando yo llegué a la iglesia era muy común esta práctica que te voy a compartir. De esto vamos a hablar en la clase del día de hoy. Obviamente tomando el tema de la oración, que recuerda, estamos estudiando acerca de la oración. Hemos estado hablando y todo este mes de la parte de septiembre y este mes de octubre estamos hablando acerca de mi casa será llamada casa de oración. Y quiero compartirles sobre esta práctica porque en lo personal, cuando yo llegué a la iglesia, a mí me ayudó mucho para trabajar en mi oración, para fortalecer en mis relaciones. Y obviamente, como estamos estudiando esto, es un tema que no solo quiero compartirte, pero quiero animarte que lo pongas en práctica. A veces escuchamos muchas clases, pero quiero animarte a que lo pongas completamente en práctica. La clase de hoy se llama Parejas de Oración. Y acompáñame por favor, vamos a empezar con una oración. Vamos a orar a Dios. Padre Dios, Señor Todopoderoso, muchas gracias por la oportunidad, Señor, el privilegio de ver lo que usted hace. Gracias por todos estos años que usted ha bendecido la iglesia de manera poderosa, Señor. Padre, venimos delante de usted con mucho gozo, con mucha rectitud de nuestro corazón, de alabarle de la mejor manera, de ese temor santo que tenemos de usted, Señor, para depender en todo de usted. Padre, permita que nuestra alabanza, que nuestra oración, que nuestra atención a usted, Señor, sea digna de usted, Señor, que podamos enfocarnos en lo principal, hacer a un lado cualquier preocupación, cualquier cosa que nos pueda quitar el pensamiento, lo más grande y lo más glorioso que tenemos, que es usted. Gracias por permitirnos como iglesia poder congregarnos, poder alabarle y poder tener este tiempo para también aprender. Deje que la escritura llegue a nuestros corazones de la manera más profunda, que cambie nuestro pensamiento, que cambie nuestra manera de ser, para que podamos estar más cerca siempre a usted, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendiga la vida de mis hermanos, protégelos, y le oramos y le agradecemos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Pues como les compartía y les decía, sin duda, este plan lo practicábamos mucho en la iglesia en el primer siglo. Yo espero que en el primer siglo, en el principio de la iglesia, pero yo espero que tú lo practiques. Y si no habías oído de él, de una manera constante, no de orar con alguien, sino tener parejas de oración. Y hay que entender, la vida no es fácil, la vida en general no es fácil, la vida cristiana tampoco, mucho menos.
Y cumplir la misión de Jesús es un gran trabajo, es un gran compromiso. Simplemente vivir la misión requiere mucha ayuda y no podemos desaprovechar las herramientas que Dios nos ha dado. Por eso es que necesitamos una dependencia completa de Dios, una dependencia completa del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Quiero recordarte una escritura muy emblemática en nuestra iglesia, que es Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y Jesús puso o nos dio esta visión. Sin duda es algo que Dios dejó en el principio, y de ahí vemos todo Hechos, todo lo que pasó en el libro de Hechos, esa historia completa de todo lo que aconteció, pero obviamente vemos al Espíritu Santo trabajando. Si hay algo que en Hechos marca, es el Espíritu Santo obrando. Él es el que hace los milagros, Él es el protagonista de Hechos, sin duda. Y lo que vemos principalmente es que Jesús quería dejar primero la convicción muy fuerte, hermanos, en el primer siglo, era que fuéramos realmente discípulos dependientes de Dios, y que aprendiéramos, que nos dejáramos enseñar y que aprendiéramos todas las cosas que debiéramos de aprender en nuestra vida. Sin duda Dios tenía un gran plan y Dios lo ha realizado y Dios lo ha trabajado. Por eso nos dio la misión de ir, de anunciar, de compartir su mensaje. Ese es el gozo más grande que podemos tener como discípulos, de poder hablar del mensaje de Dios, de poder enseñar de las Escrituras. Y Jesús, al darnos esta visión, a mí me anima mucho porque lo he visto realizar. Cuando yo llegué a la iglesia, éramos poco más de 200 miembros en la iglesia. Hoy la iglesia en la Ciudad de México tiene más de 4,000 discípulos, y vemos iglesias por toda América Latina. Cuando llegué a la iglesia solo había una iglesia en la Ciudad de México, una iglesia en Brasil y una iglesia en Argentina. Y eran todas las iglesias de América Latina. Y hoy vemos cómo Dios ha trabajado, cómo Dios ha permitido el crecimiento, y principalmente ha sido el poder del Espíritu Santo a través de la oración, que Dios trabaja fuertemente. No podemos olvidar esa misión. No importa cuánto tiempo tengamos, necesitamos trabajar en esa misión. Y yo quiero recordarte, hace algunas clases te recordaba que en nuestra región, en nuestra zona donde vivimos, hay aproximadamente 2 millones de personas viviendo. Ahí están los municipios, te di una clase y hablábamos de cada uno de ellos. Hay 9 municipios que están a nuestro alrededor, y realmente, hermanos, de esos 9 municipios, realmente solo estamos en dos sectores, en Izcalli, en Huehuetoca y otro en Bautitlán. Y hay algunos hermanos dispersos en otros municipios, pero sin duda el reto es grande, aunque tenemos un ministerio de solteros, de mamís, de Abigail, de universitarios. El reto es muy grande porque vemos viviendo a nuestro alrededor 2 millones de personas, y obviamente tenemos la visión que Jesús nos dejó de poder anunciar su mensaje, de poder trabajar en eso. Y realmente esto no es algo sencillo, es algo difícil. Es difícil, y si no nos fortalecemos tú y yo mutuamente, si no seguimos el ejemplo y las instrucciones de Jesús, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos realizarlo? Algo que me ha impresionado del libro de Hechos, bueno, desde que lo he leído y lo sigo leyendo y cada vez encuentro algo, pero me impresiona cómo el poder del Espíritu actuaba. Cuando después de que Jesús les advierte que esperen al Espíritu, y recibieron el Espíritu los discípulos, ellos salieron a anunciar y vencieron todos sus temores, todos sus miedos, porque estaban llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les animaba a predicar, a anunciar el mensaje, y por más grande que fuera, ellos pusieron de cabeza el mundo conocido en esa época. Es un reto para nosotros ahora llevar el mismo mensaje, y con tanta tecnología y con tantas cosas pareciera mucho más fácil, pero la realidad es que al contrario, mucha gente está completamente desenfocada. Y por eso es que Jesús enseñó a sus discípulos a depender. Jesús, esto que te voy a compartir es algo que Jesús era una convicción, y es algo que practicábamos, es algo que practicamos. Espero que tú lo practiques, pero sobre todo de buscar a alguien
como decía el título de la clase, parejas de oración. Jesús se enfocó mucho en todo su ministerio en enseñar y en fortalecerse unos a otros. Él trabajaba continuamente, no solo para que aprendieran, pero para desarrollar esas relaciones profundas. Jesús les enseñó a formar parejas de oración y fortalecerse mutuamente, porque Jesús continuamente, ¿por qué estamos estudiando ese tema ahora en la región? Es precisamente porque es la importancia de la oración, el mover el Espíritu Santo, el poder depender de Dios plenamente en nuestras vidas. Quiero mostrarte unas escrituras que nos muestran la convicción que Jesús tenía sobre este tema. Fíjate ahí en Lucas 9, en el versículo 28 dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Sin duda vemos que Jesús siempre estaba orando, pero aquí vemos que en este tiempo llevó específicamente a estos hermanos para que oraran con él. Otra escritura en Mateo 18, versículo 19, dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Una vez más, nos está afirmando. Les digo que si 2 de ustedes se unen y cualquier cosa que pidamos en oración, sin duda, Dios no la concederá. También en Mateo 7, versículo 7 dice, pidan, pidan, no pide, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Qué increíble cuando vemos, y solo estas son unas escrituras, pero vemos la vida de Jesús, su práctica, cómo entrenaba a los discípulos, cómo los enseñaba, cómo quería prepararlos para lo que ellos hicieron después, y está narrado en el libro de Hechos, como te decía. Estas escrituras nos muestran la convicción que Jesús tenía en esta área, de prepararlos, de entrenarlos, de fomentar y de formar en ellos esa dependencia entre ellos como discípulos, que es la dependencia que tú y yo debemos de tener, y la dependencia en Dios. Sabes, este es un área que tenemos que trabajar muchísimo, hermanos. En este tiempo de la pandemia, tristemente, y seguimos con luchas, seguimos escuchando noticias desagradables en muchos aspectos, pero una de las cosas que debería de llevarnos es a depender cada vez más de Dios. Tristemente, muchas personas no están dependiendo, y tristemente en nuestra región muchos se están dejando engañar en llevar una vida más hacia el mundo que en llevar hacia Dios, al no depender en nuestro deseo de Dios y de lo que Él hace. Por eso es que es tan importante que podamos estudiar. Vamos a estudiar este pasaje en Lucas capítulo 10, de versículo 1 al 4, y vamos a ver cómo podemos lograrlo. Dice la Biblia, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él, a todo el pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monederos, ni bolsas, ni sandalias, ni se desgasten, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cada escritura o cada tiempo que leemos la Biblia, tenemos que encontrar qué gran ejemplo de Jesús, de cómo Él instruyó a sus discípulos para llevar a cabo la misión. Él no solo los mandó a la misión, pero el tiempo que Él estuvo con los discípulos, trabajó completamente para llevar a cabo la misión. Necesitamos entender, no sé cuánto tiempo llevemos en la iglesia, pero no podemos perder ese mandato, esa gran comisión que Jesús nos dejó de anunciar el mensaje y de llevarlo. Y a veces nos envolvemos tanto en nuestras necesidades personales, en nuestros deseos, en nuestras carencias, que esto lo hacemos a un lado y no lo vemos como una prioridad. Para Jesús era una prioridad. Por eso es interesante, cuando a pesar de que Jesús predicó a miles y miles escucharon sus mensajes, después de que Él murió, solo había 120 discípulos, porque realmente seguir a Jesús no era nada fácil, era todo un compromiso.
Y la gente que lo tomó realmente entendía el compromiso que tenían con Jesús al ser Él su Señor y su Salvador. Ese compromiso no ha cambiado. Tal vez nosotros podemos cambiarlo o quererlo cambiar, pero el compromiso siempre es el mismo. Y yo espero que hoy en esta noche podamos comprometernos a entender las escrituras y poderlo poner en práctica en nuestra vida diaria. Pero me anima mucho el ejemplo porque al ver los puntos que vamos a ver, nos van a poder ayudar a comprender y poner en práctica esto para no perder la misión en nuestras vidas y completar el encargo que Jesús nos está dando a nosotros, ¿no? No yo o alguien. Jesús nos da a nosotros para llevarlo a práctica. Vamos a ir viendo cada uno de los versículos. Vamos a hablar la primera parte en el capítulo 10, versículo 1. Fíjate, otra vez leemos, dice, después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y al lugar donde pensaba ir. ¿Qué es lo que Jesús hace primero, antes que nada? Bueno, dice la Biblia que Jesús los envió en grupos de dos en dos. Es increíble en pensar que ese era el plan de Dios, parejas en todo lo que iban a hacer, hermanos que se pudieran animar, fortalecer, trabajar juntos. ¿Y qué les encargó? Primeramente les encargó anunciar el reino. Él les encargó, esa es la misión que nos ha dado. Esa misión es el trabajo principal que tenemos como discípulos. Qué increíble que ya somos discípulos. Qué increíble que nuestras vidas han sido transformadas. Pero Jesús nos ha entrenado, todos estos años que llevamos en la iglesia, sin duda, algo que Jesús nos quiere afirmar cada vez es el compromiso que tenemos de anunciar su mensaje, de poder compartir la fe con alguien. Fíjate, yo quiero animarte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez hablaste con alguien, oraste con alguien? Ese es un llamado que Jesús nos hace para poder fortalecernos los unos con los otros. Por eso les dijo, los mandó de dos en dos y mandó parejas delante de él, una representación. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Para que cuando él llegara al lugar donde fuera, ya hubiera un precedente de quién era Jesús, que ya el impacto de las parejas que había mandado dejaran un precedente para que cuando llegara Jesús, esas personas aceptaran el mensaje de una manera mucho más sencilla, sus corazones ya estuvieran más trabajados en el sentido para cuando llegara el mensaje, cuando Jesús se presentara delante de ellos. Ese es un trabajo que nosotros tenemos día a día, cada vez que podemos anunciar a alguien el mensaje y después, obviamente, a través de las clases, a través de las charlas, a través de todas las reuniones que tenemos, sin duda el mensaje va a llegar a las personas. Tarde o temprano ese mensaje va a llegar, pero nuestro trabajo es trabajar en equipo, trabajar juntos y a veces nos aislamos o vivimos vidas independientes. También otra de las cosas que nos dice ahí o vemos, estos discípulos aquí no tenían unas credenciales especiales, no es que tenían todo una antecedentes de preparación, de educación, eran pescadores la mayoría, pero el poder de Jesús, el poder de estar con Él, la visión que Él les dio para llegar a toda la gente, el tener esa experiencia personal de su poder, de ver lo que Él había hecho, les dejaba claro lo que deberían de hacer. Y para mí esa ha sido la inspiración siempre, el poder a través de su palabra, poder inspirarme, poder ver, poder comprender. Leo y leo el libro de Hechos y cada vez que hablo solo veo el Espíritu trabajando a través de la oración de los discípulos, orando para que personas conocieran del mensaje. Y por eso Jesús envió de parejas en dos, de no estar solos, de poder fortalecerse y de poder ayudarse. Qué increíble que tenemos una gran iglesia, que somos una iglesia, como te decía, de más de 4,000 miembros. Pero la pregunta es si realmente nosotros estamos activos, si realmente estamos viviendo la vida cristiana o solo nos limitamos a conectar una cámara, escuchar una clase y esa es la vida cristiana que llevamos, ¿no, hermanos? Aún en esta pandemia necesitamos trabajar y enfocarnos en el plan que Dios tenía para nuestras vidas. ¿Qué más les dijo? Vamos a seguir leyendo. En el versículo 2 dice, es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los trabajadores. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha
que mande obreros a su campo. Y aquí vemos claramente cómo Jesús prioriza cómo lograrlo. Él tenía que poner las cosas principales, en qué tenían que enfocarse. Y una de las cosas que él dice es que es abundante la cosecha. Algo que está poniendo la prensa a entender, hay multitudes, hay mucho trabajo, sobrepasa nuestras fuerzas. Y ya lo vimos ahorita, ya te mostraba en el área donde vivimos, imagínate, 2 millones de personas, es todo un estado, es todo un hay países con esa membresía, con esa población en sus ciudades. Sin duda estamos en una gran ciudad y con muchos habitantes, con muchas personas a nuestro alrededor, con muchas necesidades, pero él les dice algo muy importante, les dice, pidan por lo tanto, la oración es esencial, la oración es tan importante. Recuerda, ellos iban en pareja, él les había encargado orar, les dice que tenían que pedir por el fruto, tenían que orar para que llegaran esos trabajadores, que se pudieran multiplicar para que el mensaje no se detuviera, personas enfocadas en la fe, en su vida misma, en pruebas, que estuvieran determinadas. Hoy necesitamos entender cuánto necesitamos depender de la oración, es esencial. Yo quiero preguntarte, en este tiempo, tal vez has pasado luchas, tal vez has pasado pruebas. ¿Has buscado a alguien con quien orar, con quien pedirle, hermano, vamos a orar, hermana, vamos a pasar un tiempo de oración, vamos a compartir, vamos a animarnos, ¿qué tanto te has esforzado? Y algo que tenemos que entender, estos discípulos no lo hicieron porque ellos querían, Jesús les había enviado, ellos entendían que era un mandato, que Jesús les estaba enviando a anunciar el mensaje, que se enfocaran principalmente en buscar esas personas, en llevar y para que encontraran esos obreros que quisieran trabajar para estar en esa expectativa. Necesitamos orar mucho por nuestras necesidades, por nuestra disposición, por nuestro deseo de poder trabajar en esas áreas. Y yo quiero animarte mucho en este tiempo a que cuando lo pones en práctica es algo increíble. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, era una de las cosas que hacíamos, teníamos parejas de oración, no nuestro discipulador, sino teníamos parejas que buscábamos que podíamos orar, que podíamos compartir la fe juntos, y era increíble porque nos animaba cuando, yo recuerdo a mí una de las cosas que me costó mucho trabajo llegando a la fe fue anunciar el mensaje, me costaba mucho trabajo, no estaba acostumbrado, recuerdo que íbamos al metro y a las estaciones del metro y allá afuera y empezábamos a invitar a las personas y la verdad me daba miedo, me daba temor. Y gracias a estas parejas de oración y de trabajo, sin duda, me ayudaron a vencer ese miedo, me ayudaron a compartir la fe, me ayudaron a ver lo que Dios hace. Y es increíble cuando pienso ahora cuántas personas han llegado a través de que yo les compartí el mensaje, a través de que les invité a conocer del mensaje. Me anima mucho porque en otro tiempo no lo hubiera hecho, pero el poder aprender lo que el Espíritu hace, poder vencer mis miedos, sin duda es algo increíble. Y todo eso se logra solo por medio de la oración. Por eso quiero animarte mucho a que tú pongas en práctica esta área también. Vamos a seguir leyendo en el versículo número 3. En el versículo número 3 dice, vayan ustedes, miren que los envío. Y fíjate bien cómo dice, los envío como corderos en medio de lobos. Y aquí algo increíble en todo lo que Jesús le estaba enseñando al mandarlos ahí, Jesús les advierte sobre los peligros. Primera y principalmente, tenemos que recordar, Él los envió. Nunca debemos de olvidar, es su encargo. A veces pensamos, ¿por qué la iglesia me mandan a hacer esto? ¿Por qué? No, no es la iglesia, es Jesús nos manda. Jesús el plan, su visión. Ese fue el plan como Jesús llegó a la tierra, que Él iba a anunciar la salvación. Y cuando nos convertimos en discípulos y el tiempo que Jesús nos ha dado hasta su segunda venida es precisamente para que podamos anunciar su mensaje y más personas puedan conocer de su mensaje, se puedan convertir a Él y puedan cambiar sus vidas. Pero Jesús es el que nos ha enviado a cada uno de nosotros. Y también les advirtió, primeramente les dice, los envío como corderos.
sea, la actitud que deberían de tener, les estaba enseñando la actitud de mansedumbre, de humildad ante un mundo completamente diferente. Saben, vivimos en un mundo sumamente orgulloso y la única arma para poder vencer el orgullo es la humildad. Y necesitamos, esa humildad viene de la dependencia de nuestro pastor, de la dependencia de nuestro Dios, de la dependencia en Jesús nuestro Salvador. En oración, en actitud, podemos pedirle, clamarle, suplicarle. Por eso la actitud que nosotros tengamos de paciencia, de tolerancia, de amabilidad, de amor, aún de confrontación, para ayudar a las personas a entender la importancia de salvar su vida a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Saben, es impresionante, pero le decía, tengan cuidado. Y yo los envío como corderos para que tengan eso. ¿Por qué? Porque van a enfrentar un mundo de lobos, o sea, un mundo lleno de tentaciones, un mundo de sufrimiento, donde sin duda mucha gente se va a oponer a lo que hacemos, mucha gente nos va a alegar y a veces la gente se aprovecha de que somos cristianos, pero sin duda dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. Prepárate porque va a haber luchas, va a haber tentaciones, va a haber desafíos, no va a ser fácil, pero si tienes dependencia en mí, por eso estaban en parejas, para poderse animar, para poderse fortalecer, para poder clamar. Saben, no hay nada tan animante en este tiempo que a veces cuando te sientes abrumado ante las circunstancias, cuando te sientes que ya no puedes, buscar a alguien y orar. Tal vez no nada más decir, dame un consejo, simplemente orar. Sí, hermano, acompáñame porque me siento débil en mi oración, no me siento fortalecido, no he tenido ganas de orar. Y buscamos a alguien, sin duda, Dios nos va a fortalecer. Por eso Jesús estaba tan enfocado en eso. Por eso Jesús, cuando iba, llevaba a sus discípulos, les hacía que vieran cómo él oraba. Ellos preguntaron, Señor, enséñanos a orar, como vimos en las clases pasadas. Pero la vida de Jesús estaba completamente sumergida en la oración, porque Jesús tenía una dependencia completa de Dios. Jesús es el ejemplo claro de que él vino como cordero en medio de lobos. Jesús tuvo, a través de todas estas situaciones, Jesús tuvo que vencer todo para poder dar su vida por cada uno de nosotros. Y por eso es importante tener estos compañeros o estas parejas de oración. Y por último, ahí en el versículo 4, dice, no lleven monedero, ni bolsas, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Y la otra cosa que Jesús sin duda lo fue en su tiempo cuando él predicó el mensaje, como lo es ahora, son las distracciones. Y Jesús advierte a sus discípulos, a estos enviados, sobre las distracciones que van a enfrentar. La primera que les dice, y quiero que pongas mucha atención en esto, porque es algo que tristemente, hermanos, nos está afectando mucho como iglesia. No cargarse. Les dice, no carguen, no lleven monederos, sandalias, bolsas. Lo que está haciendo referencia es el materialismo, las cosas que nos desenfocan. El materialismo es una de las grandes distracciones que tenemos. Y a veces decimos, yo no soy materialista, pero yo quiero que pienses, en este tiempo, ¿cuánto tiempo dedicas a tu trabajo y cuánto tiempo dedicas a Dios? Ahora, yo no estoy diciendo que no trabaje. Lo que estoy diciendo es, piensa en tus horarios, piensa en tu dedicación a Dios y piensa si se comparen un poco lo que tú dedicas a Dios a lo que tú dedicas para tu trabajo o otras distracciones que el mundo nos ofrece. En este mundo estamos muy enfocados en lo que tengo, en lo que poseo, en lo que necesito, en lo que quiero. Y cuando no tenemos estos tiempos de oración con Dios, cuando no somos humildes, cuando no buscamos y simplemente estamos en una iglesia, que es lo triste de hoy en este mundo, la mayoría de la gente busca la iglesia solo para sentirse bien, pero no porque quiere servir a Dios, no porque realmente esté enfocada en servir a Dios. Y esta es una de las cosas que Jesús les advierte acerca de las distracciones que van a presentarse y que no deben de cargar con ellas, no deben de traerlas con ellas, porque eso va a afectar al reino. Y sin duda es algo
que vemos algo muy común el día de hoy. También les dice, no se detengan a saludar. Y esto era algo muy específico porque en el tiempo en que Jesús vivía y en la sociedad oriental en donde él vivía, se empleaba mucho tiempo, se consumía, la gente era demasiado bondadosa, ¿verdad? Y pasaban días, o sea, el llegar a una casa, llegar a una ciudad, podía robarles todo el tiempo en esa relación social que era parte de la cultura y en esa época. Pero lo que vemos aquí es que Jesús les está advirtiendo de tener cuidado de cómo emplear su tiempo. Y para mí eso es algo muy importante porque yo soy una persona que soy muy enfocada en detalles, en características, en que las cosas sean perfectas y salgan de la mejor manera, pero puedo perder mucho tiempo en eso y puedo emplear mucho en esa área y desenfocarme de las demás cosas que están. Aunado a eso está la familia, están los amigos, están las diferentes cosas que sin duda necesitamos, pero necesitamos tener un enfoque. Jesús nunca estuvo en contra de disfrutar a la familia, de pasar tiempo con la familia, de disfrutar cosas de diversión como hacemos, pero sí algo importante era el enfoque que debíamos de tener. Por eso en conclusión de estas cosas que vemos, hermano, es muy importante. Yo te animo mucho que repases esta clase, que tú hagas una reflexión y te cuestiones a ti mismo, ¿qué tan enfocado estoy? Y tengo a alguien así, he formado a alguien así. Y si no tienes a alguien así, yo te animo a que lo busques. Quiero animarte a que busques una pareja de oración. Y puedes variar, puede ser de preferencia que sea alguien que te conoce, alguien que te voy a dar varias características que te pueden ayudar. ¿Cuáles serían prácticamente algunas cosas que pudiéramos ayudarnos? Bueno, primero que sea alguien que esté cercano a ti, no solo que te conozca, pero que viva cerca de ti para que sea fácil verlo, para que sea más fácil para los dos poderse ver. Otra de las cosas, alguien que sabes que te va a ayudar. Sabes, nuestra tendencia es buscar a alguien con el que me caigo bien, con el que me llevo bien y coordinamos. No, si no me va a ayudar, si no va a ser alguien que me va a fortalecer, yo no busco cómplices, busco a alguien que me ayude a desarrollar en un área donde necesito ser ayudado. Otra, alguien que tú vas a ayudar a crecer en oración, alguien que tú vas a fortalecer a él y al mismo tiempo tú también te vas a fortalecer con él. Otra de las cosas, alguien que sí vas a ver, o sea, que sea realista el que vas a poderlo ver comúnmente, que van a poder orar, que van a poder compartir, que van a poder hablar diferente, que sea algo realista, no simplemente de, pues suena bien, pero que se lleve a la práctica. También actividad de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Saben, es importante que los hombres cuando oramos juntos somos muy abiertos con nuestras necesidades y eso es muy importante de cuidar esas características de las parejas de oración, que deben de ser hombre con hombre y mujer con mujer. Y por último, alguien que sí se va a comprometer. Yo sí busco a alguien siempre que de verdad quiere, que desea, que no sea por obligación o que no sea porque, bueno, pues sí lo tengo que hacer, porque realmente se quiere comprometer porque ve la necesidad en su vida de estar en esa área. Y saben, hermanos, en este tiempo y con todas las clases que vamos a ver, yo te animo mucho. El domingo vamos a tener una clase muy especial. Quiero animarte mucho que te conectes. Vamos a aprender cómo Jesús en su oración se vaciaba delante de Dios, que eso nos va a ayudar mucho a entender en nuestra propia vida. Por eso quiero animarte a poner esto en práctica y que específicamente lo que hablamos hoy lo reflexiones y busques poder compartirlos. Hermanos, de verdad en este tiempo oro y pido a Dios para que nos dé mucha fortaleza y podamos continuar en el plan que Él ha dejado para nosotros. Muchas gracias, hermanos, que pasen buena noche y a Dios sea siempre toda la gloria.